vosotros, amados hermanos del grupo Edificados en la Palabra. Hoy les habla su hermana en Cristo, Vianey Hernández García, desde Tijuana, Baja California, México. Continuamos con el estudio de Segunda de Pedro, con el eslogan Una epístola que avala la Escritura. Y estamos en la primera semana. Hoy nos corresponde estudiar el tema, lo que los creyentes deben hacer debido a que Jesucristo vuelve. Antes pidamos por medio de una oración dirección y sabiduría. Señor eterno, buen Padre celestial, este día santo que tú hoy nos concedes, Padre, tenemos un momento para poder reflexionar en la Escritura y continuar con los estudios de la palabra que tú nos has dejado. Pero, Señor, sabemos que necesitamos de ti, que necesitamos tu dirección, sabiduría, que pueda ser, que nos pueda dirigir, que nos brinde esa correcta interpretación de lo que tú hoy nos has dejado escrito, Padre. Guía a tu sierva, Señor, y permite que toda palabra que salga de mi boca sea la correcta, la atinada, pero también prepara, Señor, cada corazón que ha de escuchar este mensaje, pidiéndote, Padre eterno, que todo sea para tu gloria y tu honra, y que esta palabra que hoy hemos de reflexionar pueda ser de bendición para nuestras vidas, pueda ser, Señor, para poder tener esa vida de piedad, de gozo, Señor, y también de santidad que tú pides y demandas de cada uno de nosotros. Dirígenos, pues, en este momento. Prepara cada mente, cada persona y cada corazón, Señor, para poder recibir tu palabra. Lo pedimos en el dulce y precioso nombre de Jesús, Señor nuestro. Amén. Mis hermanos, el día de hoy los versos que nos corresponden estudiar son los versos 11 al 14 del capítulo 3 de Segunda de Pedro. Y estos versos son la continuación de lo que hemos estudiado durante la semana, especialmente el día de ayer, en el que se nos hablaba y que nosotros sabemos que Jesús regresará a la tierra. Y por lo tanto existen algunas cosas que los creyentes debemos hacer y que son de suma importancia. ¿Y cuál es el consejo del día de hoy de lo que nos piden y nos sugieren que hagamos nosotros como cristianos? Pues están escritos en el verso 11 al verso 14 y le voy a dar lectura. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos y los elementos, siendo quemados, se fundirán? Pero nosotros esperamos, según las promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Amén. Una vez terminando la segunda carta de Pedro, está recordando estas palabras y está diciéndole al pueblo que en este mundo que tanto le niega, que tanto le rechaza, que tanto rechaza las cosas de Dios, les recuerda y dice: Jesús regresará por los suyos, que Jesús viene pronto y nos alienta a vivir vidas piadosas. Evidentemente, así como habíamos estudiado los días pasados, esto pues es una creencia impopular entre los falsos maestros, porque ellos eran escépticos, ellos no creían que había necesidad de frenar sus deseos, porque argumentaban que
hasta el momento Dios no había intervenido, no había juzgado el mal, que Dios llega tarde y que porque Jesús había dicho que vendría pronto, pero que no lo había hecho. Y entonces, en este capítulo, en el capítulo 3, ya estudiamos y meditamos en unos versos en los que nos recuerda que Dios no opera en nuestra escala de tiempo. Y sobre todo también que Dios no se retrasa, sino que Dios es paciente. Y es que a Dios le importa cómo vivimos. Y sabemos que vendrá no solo para juzgar, sino también para establecer un nuevo mundo de justicia, de perfección, de moral y de paz. Y es que no se pueden leer las cartas de Pedro ni del Nuevo Testamento, ninguna, ¿verdad?, sin que veamos a Jesucristo, en el que podamos ver que Jesús es el centro de todo. Él es el tema constante. Y estos versos no son la excepción, porque dice que hacia donde nosotros veamos, todo se trata de Jesús. Y la vida cristiana es eso, es esencialmente una relación con Él. Valga la redundancia, el cristianismo es Cristo. Y es que estas palabras, estos versos que acabamos de leer, nos dicen que Cristo es la fuente, que Cristo es el que nos da sentido a nuestras vidas. Y qué hermoso consuelo, mis hermanos, qué fortaleza podemos nosotros encontrar en estas palabras. Vamos a meditar un poco en lo que leímos en estos versos. En el verso número 11, dice, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? En la Nueva Versión Internacional dice de esta manera, ya que todo será destruido de esta manera, y aquí lo dice como pregunta, ¿qué clase de personas deben ser ustedes? Y contesta, deben vivir vidas santas y piadosas. ¿Y qué pasaría si nosotros supiéramos que Jesús viene dentro de un año? ¿Cómo sería nuestro comportamiento? ¿Cómo sería nuestro actuar? Ahora no digamos un año, digamos un mes. Todavía más apresurados, ¿verdad? Pero si ahora no decimos un mes, decimos en una semana. Jesús viene en una semana. Sin duda y evidentemente nuestra vida sería mucho más audaz. Les aseguro que dejaríamos de hacer las cosas que hacemos cotidianamente porque habría en nosotros una urgencia abrumadora. Estaríamos tan concentrados en vivir de una manera diferente, en lo que Pedro llama una vida santa y piadosa. Seguramente viviríamos así, ¿verdad? Diferente. Pues este es el consejo del día de hoy, que nos recuerda y nos dice, recuerden que Jesús viene. Y entonces dice, concéntrense, vivan una vida santa, una vida piadosa. Seguramente muchos de nosotros, muchos de ustedes, ya hemos escuchado y hemos comprendido lo que significa la palabra santo. Lo voy a mencionar como recordatorio por si algunos de nosotros no lo conocemos, ¿verdad? Pero santo significa que nuestro comportamiento es apartado para Dios, que es separado del mundo y es vuelto a Dios. Y esto significa volver a vivir vidas puras y justas. Pero el ser santo no es el apartarse de los demás con presunción y decir, es que yo soy el que hago las cosas bien, yo soy el que las hago excelente, yo soy el que
soy merecedor de. No es eso, no es el apartarse de los demás presumiendo o vanagloriándose, sino es dejar que su luz brille para que otros se sientan atraídos hacia Jesús. En Primera de Pedro 2, verso 11 al 12, dice algunas características de lo que es ser una persona santa y dice ahí que una persona que es santa, que es apartada, es aquella que se abstiene de deseos pecaminosos, que vive tan bien entre los paganos, dice el verso, de tal manera que ellos ven las buenas obras. Y dice, y da el consejo ahí, vivan de tal manera que el día que nos visiten, ellos glorifiquen a Dios. Y esto es ser santo, es apartado, es tener un propósito, vivir con un propósito divino. Anteriormente, o yo cuando era niña, escuchaba que decían, uy, es que es un santo, es una santa, haciendo referencia a que es la persona más cercana a Dios, más buena, y es la que vive de una manera apartada, que nadie se acerca a ella o él. Pero hoy comprendemos que no, ¿verdad? Que la santidad y esa consagración para Dios incluye a los demás, incluye a las personas para que ellas se sientan atraídas hacia nuestro Señor Jesucristo. Y también aquí dice, vivan de una manera piadosa, es decir, que vivan de una manera que su vida honre a Dios. Y esto es que no nada más vivan, que no solo para evitar, sino que busquemos activamente una vida que refleje el amor y la justicia de Dios. Es decir, que se vea, que se note, que todas las cosas que nosotros hacemos, que la forma en la que nosotros vivimos, muestren esa reverencia y esa veneración a Dios, que nosotros demostremos que somos tan conscientes de la presencia de Dios, que la vivimos como si Él caminara hoy sobre la tierra. Es decir, la piedad significa ser como Cristo. Es vivir en la tierra como lo hizo Cristo, así como lo hizo nuestro Señor. También aquí dice que esperando y apresurándonos para la venida de Dios. Los creyentes debemos de buscar y debemos de reflejar esa espera, pero dice aquí de una manera expectante. Es decir, que se debe de reflejar unas ansias en nuestra vida, un deseo. Y si nosotros nos preguntamos y decimos, ¿cómo es que vamos a vivir con ansias o esperar con ansias el día en que todo será destruido por el fuego y la tierra y todo lo que hay en ella quedará al descubierto? Y si lo planteamos de esa manera, pues evidentemente suena aterrador, porque quienes no siguen a Jesús sabemos que no tienen esperanza y no hay más allá de esta vida. Pero para quienes le conocemos, anhelamos un cielo y una tierra nueva. Y la palabra esperar pacientemente, pero de una manera expectante,
es que estamos anticipando de una manera ansiosa, de una manera en la que nosotros deseamos el día de Dios. Es decir, que estamos a la espera. Y es que, ¿qué pasaría si nosotros no fijamos nuestra mirada en ese día, en esa espera? Seguramente fracasaríamos en la forma en la que nosotros dirigimos nuestro día a día, la forma en la que nosotros creemos y esperamos en Dios. Seguramente, de no ser así, nuestra vida sería un total desliz hacia la impiedad y hacia la no santidad. Y aquí el consejo dice: apresúrense, apuren la llegada de Cristo. ¿Y cómo podemos apurar la venida de Cristo? Evangelizando es una de las formas de apurar la venida de Cristo, porque sabemos que nuestro Señor ha preparado y ha predestinado a quienes han de conocerle. Entonces, si nosotros hablamos y predicamos y proclamamos la palabra de Dios, de esa manera estamos ayudando a que venga el día de Dios. De esa manera, si nosotros vivimos de una manera santa y piadosa, en que la gente se sienta atraída por Cristo. Es tan importante que vean a Cristo en nosotros, que vean su presencia, que vean su poder. ¿Para qué? Para que ellos deseen a Cristo, para que deseen poner sus vidas a su servicio. Y cuanto más santas y más piadosas sean nuestras vidas, más gente verá todo aquello que desea. ¿Por qué? Porque podrán ver en nuestra vida fortaleza, porque podrán ver en nuestra vida esperanza, podrán ver seguridad, confianza, podrán ver un propósito, una convicción. Van a ver que nuestra vida refleja amor, que tenemos ese verdadero significado de vivir, que vivimos con regocijo y sobre todo que nosotros vivimos en paz. Y es que debemos de comenzar a decirle a todos que el Mesías, que el Salvador del mundo ha llegado, y que ha llegado para salvarnos del pecado y la muerte del mundo, y sobre todo para darnos una vida de amor, de paz, y que esta promesa será para el día de hoy, pero también será para siempre. La que acabamos de leer, que dice que los creyentes deben buscar nuevos cielos y tierra nueva. Y la Escritura dice claramente que Dios va a crear un nuevo cielo y una nueva tierra. Y no importa que los hombres puedan pensar y decir sobre el tema, porque a veces nos imaginamos y pensamos tantas cosas de cómo será, y decimos esto será de esta manera. La realidad es que la verdad no se centra en cómo será, sino se centra en la esperanza, se centra en ese futuro glorioso, porque ese no es el verdadero sentido, el poder descifrar, del decir, ay, ¿cómo será el día que Cristo venga? Seguro será de esta manera, y que nos imaginemos y que estemos interpretando textos, o que incluso nos asustemos por la venida de Cristo. No, el sentido no es ese, sino todo lo contrario. El sentido es el poder vislumbrar y el ver todo eso que vendrá como una promesa, que en eso se centra el que nosotros sepamos de esos nuevos cielos y esa nueva tierra en lo que vendrá. Y es que Dios declara con toda la simpleza del lenguaje humano que Él va a hacer nuevos cielos y un mundo nuevo. ¿Y por qué? Para que el mundo sea perfecto y solamente exista la justicia. Dios ha ordenado un mundo perfecto, un mundo que solamente sea habitado y que pueda ser habitado por gente justa.
Dios desea un mundo donde no haya más pecado, donde no haya más maldad, donde no haya más accidentes, más enfermedades, sufrimiento, ni muertes, ni embriaguez, drogas, adulterios, pecados, perversiones, guerra, muertes. Dios desea gente que solo conozca esa plenitud del amor. Gente que adore y que sirva al Señor por siempre jamás. Y aquí nos está recordando que sabemos que la tierra va a ser destruida por medio de fuego. Ya sabemos que nuestro Señor, en un momento, por medio del diluvio, por tanta maldad, por pecado del ser humano, destruyó la tierra. Y el arco iris nos recuerda esa promesa de que la tierra no será destruida nuevamente con agua, pero está escrito que será destruida con fuego. Y este verso, el verso número 12, dice: en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán. Estos versos no son para espantarnos, son esa esperanza en la que nos dice, pues es que todo esto va a ser deshecho, todo esto va a ocurrir de esta manera. Y dice, ¿cómo no debemos de vivir en santa y piadosa manera de vivir? Y este es en lo que debemos de centrar nuestra mirada. En el consejo que hoy estamos viendo en estos versos, que nos dice, vive de una manera santa, de una manera apartada, vive de una manera piadosa, espera y apresúrate para la venida de Dios. Esfuérzate, espéralo con ansias y vive de esa manera en la que lo ansíes tanto, que tu anhelo se note, que tu anhelo se refleje. En el verso número 14, que es el último verso que hoy vamos a reflexionar, dice, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles, en paz. Amén. Dice que los creyentes deben de ser diligentes y deben de estar preparados para el regreso de Cristo. La palabra diligencia significa estar ansioso. Nuevamente nos hace referencia a esta palabra de estar ansioso, de esperar ansiosamente, es decir, de ser celoso en esa búsqueda. Y es que mucho se nos ha dicho que el creyente debe de ser diligente. Y la diligencia es una característica que es opuesta a la pereza. Pensemos en que tenemos dos personas en el que le damos una instrucción y les decimos, por ejemplo, un empleado, tráeme un vaso de agua, y tenemos a uno de ellos que sí va y trae el vaso de agua, pero lo trae hasta después de media hora. Sí lo trajo y lo trajo con mala gana, todavía hasta arrastrando los pies y todavía hasta renegando. Y pensemos en otra persona, otro empleado que cuando se le pide, ve y tráeme un vaso de agua, se mueve con agilidad, va, lo trae. Es más, dice, voy a traer ese vaso de agua, pero le voy a exprimir un limón y ahora le traigo una limonada. Eso es ser diligente, es comportarnos de una manera en la que nosotros podamos reflejar prontitud, en la que nosotros seamos celosos en la preparación del regreso del Señor. ¿Y por qué nos dice que nosotros debemos de estar diligentes? ¿Para qué? Para que podamos vivir de una manera en la que el Señor
lo encuentre preparado. Y mucho se nos ha instado que nosotros vivamos de una manera en la que estemos preparados, como para que no nos pase como las vírgenes imprudentes, en que el esposo llegó y su lámpara no tenía aceite. Y aquí nos dice que el creyente debe de estar preparado y debe de estar, primeramente, debe de estar en paz. En paz tanto con Dios como con el hombre. Es decir, que no debe de estar en rebelión ni contra Dios, ni en división contra los hermanos, porque a quién de nosotros nos gustaría que cuando nuestro Señor venga nos encuentre enemistados con nuestros hermanos, nos encuentre criticando, nos encuentre desobedeciendo, nos encuentre viviendo en pecado, difamando, negando a Dios, causando disturbios con las personas, con nuestros hermanos en la iglesia, rezongando, murmurando? El creyente debe estar en paz con Dios y con los hombres. Debe de vivir como Dios dice que hay que vivir. Y debe de vivir como uno solo con sus hermanos y sus hermanas. En Colosenses 3:15 dice: y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. También nos recuerda que nos apartemos del mal, que hagamos el bien y que busquemos la paz. Dice, busca la paz y síguela. Y aquí también nos dice una palabra que todos nosotros que estamos esperando debemos de ser diligentes y que debemos de procurar ser hallados sin mancha. Esto significa estar limpios, estar puros, sin suciedad, sin contaminación de pecado. Y esto quiere decir que el creyente debe de estar apartado. ¿Por qué? Porque el creyente debe de estar en constante comunión y relación con Dios, confesando y orando cada día, a fin de limpiarse de sus pecados y mantenerse puro. Porque sabemos que muchos pensamientos pueden atacarnos, pero también sabemos que Dios está presto para poder vivir y tener esa relación con nosotros, en la que está dispuesto a ir dirigiéndonos y redirigiendo nuestra vida en santidad. También aquí dice que hallados sin mancha e irreprensibles, es decir, sin culpas. La palabra sin culpas quiere decir libre de faltas, libre de censuras, por encima de todo reproche. Y nuevamente, el consejo es el mismo. Nos dice que el cristiano debe de estar limpio, debe de estar impecable, santo, justo y puro ante los hombres y ante Dios. Nuestro Señor Jesucristo vino a la tierra como Cordero, como santo, sin mancha, apartado, y asimismo pide que cada uno de nosotros, como hombres, seamos. En Filipenses 2:15 dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Amén. Entonces, mis hermanos, estos versos, que si bien solamente son 4 versos, engloban una gran enseñanza en la que nos está recordando que Dios ha creado y juzgado una vez antes
y que juzgará y hará nuevo una vez, lo hará de nuevo una vez. No descartemos la lentitud de Dios en la historia humana como su desinterés, sino que contemos esa paciencia de Dios como salvación. Que ese retraso actual es una invitación para todas las personas, para quien no le conoce y para quien le conocemos. Porque hay un reino eterno que viene de la gracia, del poder, la bondad y la belleza. Y llegará el día en que todos seremos liberados de la injusticia y del mal que infligimos a los demás. Y ese día llegará pronto para todos los que le esperamos. Deseo, mis amados hermanos, que Dios siga con cada uno de ustedes. Paz a vosotros.